Volvemos a estar aquí. A ver si ahora Carmen puede ver la invitación. Es que no sé si tiene... A ver. Vale, a ver si ahora... Carmen puede entrar. Carmen, no sé qué pasa, cariño. A ver. Tienes que aceptar la invitación que te envío yo. Carmen, como siempre. A ver. Hola. No puede unirse. Tienes dos cuentas de Instagram, Carmen, pero por la otra... A ver, te la voy a volver a mandar. Por la que tienes fotos te la mando. A ver. Problemas de la tecnología. Que no sé por cuál es. Hay una con dos S al final. Bueno, yo invito a las dos. La que sea, a ver si vienes. Ahora sí, Ahora, ahora sí. bueno, lo tenemos aquí. Ha costado un poco. Por- Siento, Bueno, aún me hago a veces un lío, como cambie la pantalla o tenga algo diferente. Bueno, bueno. un placer volver a estar aquí. Un placer haber podido conectarme y Eso. vamos a disfrutar nuestro café. Yo hoy estoy a agua, que tengo la barriguilla así un poco rara. Oh, oh, Pero bueno, muy bien, muy bien. bueno. Decíamos con Carmen hoy que nos apetecía volver a hablar del perdón, que ya hemos hablado en algún otro café, pero un poco primero explicando las diferencias que hay entre el perdón que conocemos aquí en el mundo y el perdón que nos propone un curso de milagros Eso. y ya después explicar un poco más en profundidad que hay muchas clases de perdón y también hablar un poco del instante santo. O sea que si os parece bien, yo primero empezaré hablando del perdón del mundo. El perdón del mundo es el que conocíamos hasta ahora, ¿no? El que nos habían enseñado en casa, que alguien nos hacía algo malo, ¿no? Que nosotros creíamos que era Eso. insalvable, pero en casa nos decían tienes que ser bueno, tienes que perdonar. Y raro, pero este perdón, el curso lo llama el perdón del ego. Y también lo llama el perdón para destruir. Y ahora veremos por qué. Porque en el mundo, el perdón es disculpar a otro por una acción considerada como una ofensa, como real, y renunciando eventualmente a vengarse o a reclamar un justo castigo o una restitución por aquella ofensa o aquel daño que tú crees que el otro te ha hecho. Y optas, con el perdón, por no tener en cuenta la ofensa en el futuro. Pero la relación que sigue habiendo entre el ofendido y el ofensor no, no queda sanada. Yo creo firmemente que el otro me ha hecho algo. Y yo, por una posición de buenismo, de que no se puede ser así, no se puede ser rencoroso, me sitúo como por encima de él y digo, bueno, va, por esta vez, yo que soy tan bueno, voy a pasar por alto esto que tú me has hecho, ¿no?
Entonces, tiene unas características este perdón del mundo. Y la primera es que es optativo. Es decir, yo perdono si me da la gana. Porque de alguna manera yo no gano nada perdonándote. Al contrario, luego veremos que con este tipo de perdón pierden los dos. ¿No? Pero es como una prerrogativa que otorga el ofendido. Si quiero, perdono, y si no, pues no, es que lo que me has hecho es tan gordo que voy, o muchas veces decimos, yo perdono pero no olvido. Esto no es perdón ni es nada, ¿no? O sea, hemos visto que es optativa. La segunda característica es que en este mundo damos por sentado la culpabilidad y la perversión humana. Y muchas veces hemos dado como la autoridad o la potestad de decir lo que debe ser perdonado y lo que no a la iglesia, ¿no? A la religión. Antes se daba a los sacerdotes. Tú ibas al confesionario y el sacerdote decía, uy, esto, no sé cuántos Ave Marías, no sé cuántos Padre Nuestros y no lo vuelvas a hacer nunca más. Pero como que tú te entregabas a esta autoridad superior y estaba en él, de alguna manera él se creía con poderes transferidos de Dios como para perdonar o no perdonar, ¿no? Esta imperfección en los hijos de Dios. Se daba por sentado que el pecado era real, ¿no? Y la tercera característica que tiene el perdón del mundo es que el pecado o la culpa o el delito está presente en cada movimiento del hombre, es como el agua para el pez, ¿no? Y la culpa es la causa y el sostén de este loco mundo. Entonces, la culpa es la única necesidad del ego. Mientras nosotros sigamos acudiendo a la culpa, sintiéndonos culpables o viendo la culpa en el otro, que no es nada más, ya lo veremos, que una proyección. Nosotros no queremos ver la culpa en nosotros. Entonces, para no verla en nosotros, la transferimos al de adelante. Y el de adelante es el que nos hace una mala jugada. Pero esa mala jugada, donde está teniendo lugar, es en mi mente. ¿Vale? Pero esto ya lo veremos. Entonces, la culpa es el gran caramelo del ego, en ella nos tiene atrapados y mientras nos sigamos identificando con el ego, la culpa nos seguirá atrayendo. Entonces, ¿cómo funciona el plan del ego para perdonar? El plan del ego para perdonar consiste primero en que veas el error, en que veas al otro pecador, en que veas al violador. Luego veremos esto, pero aunque que veas en el otro el abusador, que veas en el otro el malgastador, que veas en el otro el gandul, que veas en el otro esto. Y para eso ya creamos nosotros, aquí nos tendríamos que remontar a los cimientos del cielo, ya creamos los cuerpos separaditos con ojos para ver. Pero ¿para dónde miran los ojos? ¿A que no miran para adentro? Fijaros, qué curiosidad. Los ojos solo miran para lo que está afuera, porque están hechos para ver el error en el otro. Las orejas tampoco escuchan para adentro, escuchan todo lo externo, lo que viene de fuera, porque están hechos para escuchar las faltas del otro. ¿Vale? Y los sentidos están hechos, los hicimos para corroborar que el error, que la culpa era real. ¿Cómo no va a ser real si yo siento en mi propio cuerpo un cachete que me da alguien porque nos estamos peleando? ¿Cómo no va a ser real, no? Para mí. Bueno. Es decir, que el plan del ego para la salvación, el del ego, el perdón del mundo, ¿cómo funciona? Es que primero constatamos la culpa, constatamos el pecado del otro y después, desde nuestra superioridad moral, le perdonamos. Entonces, el perdón del ego se basa en perdonar únicamente los actos de las personas. Y esto exige mucho esfuerzo, ¿no? Puesto que primero certificamos la maldad, primero decimos, sí, me has hecho esto, ¿y qué daño me has hecho? Y luego decimos, bueno, pero yo te voy a perdonar, pero a mí me sigue doliendo. Yo sigo con la constatación de que aquello ha ocurrido y que a mí me ha dolido, ¿no? Con lo cual, el perdón del ego asegura que el pecado ocurrió. Ya está diciendo una cosa que el curso no da por cierta.
Y es que el curso dice que el pecado nunca ha existido, que lo único que existe son errores de percepción, porque estamos siempre proyectando y percibiendo lo proyectado. Y en este juego es cuando rechazamos lo que no nos gusta y cuando queremos incorporar lo que nos gusta. Pero ya no es la visión, ya estamos percibiendo. Bueno, ¿qué más tenía yo por aquí? Entonces hay una cosa que dice el curso que me gusta y es que dice, como para ir introduciendo de qué va a ir esto del perdón del curso de milagro, dice, todas las formas que el perdón adopte, que no te aparten de la ira, de la condena y de las comparaciones de cualquier clase, son la muerte. Por lo tanto, no son de Dios, no son reales, son del mundo de la ilusión. Cada vez que el falso perdón actúa, cada vez que perdonamos desde esta posición de "Uf, es que me has hecho mucho daño, pero bueno, te perdono", aquí no estamos perdonando nada. Lo único que estamos es haciendo más real la separación entre quien nos ha hecho esto supuestamente y nosotros. Y nos estamos separando y poniendo en una postura que de nada es de igualdad. ¿Sí? No sé si se entiende, pero por ahí vamos. En definitiva, que el perdón del mundo nos sigue aportando dolor, porque yo hago como que perdono, es un como sí, pero realmente no estoy perdonando, porque a mí aquello me sigue dolando. Y hay un esfuerzo y como una traición a uno mismo. Es como si digo, ostras, es que me han robado 2.000 euros y tengo que perdonarlo, porque, pero me han robado los 2.000 euros. ¿Y por qué, no? ¿Y cómo me duele? Yo los necesitaba para hacer no sé qué o para hacer no sé cuántos, ¿no? Y es el afianzamiento de la muerte y de la separación en nuestra mente. ¿Qué, en contrapartida, qué es el perdón de Dios? Primero voy a explicar un poco qué explica un curso de milagros del pecado, ¿no? Porque para explicar, el libro dice por activa y por pasiva que nuestra única función aquí es el perdón, pero el perdón que nos enseña, el perdón de Dios, que lo llama José Luis, el curso lo llama el perdón, pero como nos explica cómo hacerlo, ya vemos que no tiene nada que ver con el perdón que sabíamos nosotros. Entonces, para explicar esto primero, ¿cómo define el pecado? Y el curso explica que el pecado es demencia. Pecado es locura. Si yo estoy viendo pecado, quiere decir que en mi mente hay locura y estoy viendo la locura, porque lo que no puedo permitir en mí, lo proyecto y lo veo fuera. Y aquí, a estas alturas, todos tenemos claro que lo que vemos fuera lo estamos proyectando con nuestra mente. Y que veremos que es el único camino para ir al mundo feliz, que es el mundo perdonado, que es un mundo donde ya casi se parece al estadio en el cielo. Es un mundo en que ya no vemos culpables, ya no disfrazamos a los demás de nada, ya no hay proyección y ya la percepción se acaba. Pero bueno, eso. El pecado es demencia y es lo que hace que la mente pierda su cordura. ¿Os acordáis que dijimos cuando explicamos la mente que la mente tiene dos asesores? Uno que es el ego y con él fabricamos todo lo que vemos en el mundo físico y estamos en la ratonera de la que no podemos salir. Y el otro asesor es el Espíritu Santo, el Espíritu que no está dormido. Y de la mano de él, que es la vocecita que está en nuestra mente que nos dice, esto no tiene por qué ser así, esto se puede ver de otra manera. Tu hermano es inocente como tú, tu hermano es el Santo Hijo de Dios. Estás soñando una locura en la que tu hermano hace de protagonista, pero no es real. Pues es eso.
El pecado es el que intenta que las ilusiones tomen el lugar de la verdad, ¿vale? Y al estar la mente loca, ve ilusiones donde debería estar la verdad. Y hay una frase del curso que es muy heavy, yo que antes ya le he explicado, pero que dice literalmente: el pecado dotó al cuerpo con ojos, sentidos. Y en el conocimiento, donde todo es y no existe nada más allá, no se necesitan los sentidos. ¿Para qué deberían necesitarse si solo hay amor, ¿no? Y nada más. Por lo tanto, el cuerpo es el instrumento que la mente fabricó en su afán de engañarse a sí misma. Y el pecado es donde viven las ilusiones, procedentes de pensamientos falsos. Porque ¿qué finalidad tiene el pecado? Sino probar que el Hijo de Dios no es el Hijo de Dios, no es eterno, no es impecable. Entonces, el problema, uno de los problemas angulares, es que mientras sigamos creyendo que somos un cuerpo, con necesidad de comer, de beber, de dormir, estaremos atrapados en la separación, en el sueño de separación, y estamos aturdidos por la culpa todavía, creyendo que realmente la separación tuvo lugar. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿No? El curso nos explica, estás así porque crees que todo esto es real, porque crees que te separaste y la culpa que tuviste, quisiste hacer este mundo para esconderte, porque atribuiste a Dios funciones que no tenía. Creíste que Dios te iba a castigar, que Dios iba a ser duro contigo, que Dios te habría dejado de amar. Y Dios nos dijo en la creación: te amaré eternamente como tú a mí. Sé tan perfecto como yo, pues no podrás estar separado de mí. Esto aquí grabado lo deberíamos llevar. Entonces, ¿cuál es el regalo que nos hizo Dios? ¿Cuál es el regalo que nos hizo el Padre? Al ver, el Padre sabe que estamos dormidos, teniendo un sueño que nos agita, pero sabe que no estamos en peligro, porque nuestras funciones, nuestras atribuciones como hijo de Dios no están en juego. Lo que pasa es que nosotros hemos olvidado quiénes somos y creemos que estamos en peligro y creemos que podemos ser violadas y creemos que podemos ser robados y creemos. Y al creerlo, lo proyectamos y lo hacemos real en esta experiencia, en esta ilusión que para nosotros es perfectamente real, ¿vale? Entonces, es el regalo que nos dio Dios. ¿A través de quién nos lo dio? Del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, si os acordáis de los cimientos, es el único que sabe perfectamente quiénes somos. Sabe que no estamos en peligro, que no está en juego ni nuestra inocencia, ni nuestra santidad, ni nuestra eternidad. Pero sabe que estamos teniendo un sueño de terror. Y que la única manera de que despertemos de este sueño es dejándole de dar credibilidad, dejando de creernos que es real. ¿Y cómo lo podemos hacer? Porque además acordaros que hicimos aquel acuerdo con el ego, cuando quisimos fabricar al padre de nuestro padre, a nuestro propio padre, que le dijimos que jamás hurgaríamos en la causa, que jamás iríamos a buscar allí. Entonces, ¿cómo salimos de aquí? Pues con la herramienta del perdón que nos dio Dios y de la mano del Espíritu, porque solos no podemos. Entonces, ¿de dónde sale? Aquí tengo apuntada una cosa que me gusta, porque dice que Dios honró incluso las creaciones falsas de su Hijo. Es decir, Dios honró este mundo de locura, este sueño, solo por el hecho de que, como lo habíamos hecho nosotros y somos su Hijo, pues como sabía que habíamos debilitado la comunicación con Él, pensó que estaríamos sufriendo. Y por eso Dios dio a todas las ilusiones que el Hijo concibió otro propósito. Este es el perdón.
el dar este otro propósito a todas las ilusiones. Dice, por eso Dios dio a todas las ilusiones que el Hijo concibió otro propósito que justificase un milagro. El perdón y los milagros van de la mano. Entonces, dicho esto, Dios nos da a través del Espíritu Santo siempre otro punto de vista distinto del que nos da el ego, benévolo, sin violentar así la libertad del Hijo. Porque es que Dios tenía un papelón, nos creó libres, ¿cómo iba a violentarnos para despertarnos? Además sabe que no estamos en peligro. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? A partir de la herramienta del perdón, deshacer todo esto que nos parece tan real. Hoy a mí me dolía el estómago y pensaba, esto no es real, esto no es verdad, esto no es de Dios. Quiero verlo de otra manera. Y estoy aquí, estoy pudiendo hacer el directo. Pero me he tenido que poner firme en mi mente. Esto no es real. Enséñame, espíritu, a ver qué he hecho yo. Y me he encontrado con un juicio que había hecho yo esta mañana recogiendo la ropa. Date. Esto me ha hecho revolver mis tripas. Bueno, pues entrego la expiación, mi decisión equivocada, de que los demás me aturden, de que tengo que hacer cosas por los demás. Entrego la expiación, mi decisión equivocada, porque aquí, ahora me oiréis y dice, ¿qué dice esta loca de entrego la expiación? El perdón tiene 3 pasos. El primero es darte cuenta que has perdido la paz y de que el ego te está llevando por un mal camino. Y el segundo es querer solucionar eso y entregárselo al espíritu. Y dice el curso que el tercer paso ya lo da el espíritu, que es la expiación, que es el gran regalo. Y un poco introducido esto, Carmen, tienes el camino abierto un poco. He explicado el plan del ego para la salvación, voy a explicar el plan de Dios para la salvación. El plan de Dios para despertar a su Hijo es el Espíritu Santo más el perdón. ¿Vale? Ahora Carmen nos explicará muchas cosas del perdón del curso de milagros y clases de perdón y cómo llevarlo a la práctica también, ¿verdad? Carmen. Sí, yo ahora cuando te escuchaba me metía mucho en la vida cotidiana y cómo actuamos, ¿no? Y alguna frase de José Luis que también se me han quedado como muy prácticas para darme cuenta, ¿no? Él dice que para hacer amigos solamente tienes que criticar, o sea, es muy fácil hacer amigos cuando estás criticando. No haremos tantos amigos mientras que estamos enalteciendo a alguien o diciendo qué cualidades tan bonitas o fíjate qué actitud tan maravillosa. No, nos pegamos a esa crítica, incluso vamos a buscar datos para poner un poco más todavía de salsa, ¿no? O sea, eso lo hacemos con una inconsciencia y una facilidad tremenda. Y eso estaba pensando en esto, ¿no? Luego, que no podemos perdonar a medias. No podemos perdonar a medias. O sea, igual que no podemos estar embarazadas a medias. O estamos embarazadas o no estamos embarazadas. No podemos estar con el ego si podemos estar con Dios a la vez. O estamos con el ego o estamos con Dios. Y experiencias que he tenido, pues no sé, pues con alguna amiga o con alguna compañera, era como que mal lo he pasado cuando no he pedido perdón. Da igual quién tenga razón, si eso no es, no tenemos que tener razón, si ni siquiera es real. Entonces es como... una vez que estás ahí y mirándolo de esta forma, ¿por qué no acercarnos y decir, oye, pues me equivoqué o vamos a hablarlo porque creo que esta situación, no sé, o estamos interpretando mal, pero no es lo que yo siento? Aún Pero a veces, así, Carmen, perdona, pero a veces no hace falta ni eso. Si tú te no, no, vas a no, tu mente y pides ayuda al espíritu y le sí, dices que te muestre qué exacto, pasó, cuál es la sí, locura de tu mente y tú la sanas y la entregas a la expiación,
por sin supuesto. tener que hablar al otro, la cosa se resuelve y de repente te llama al otro. Que esto todavía me gusta más, ¿no? Bueno, Sí, me sí, gusta pedir perdón, pero pedir perdón dice también aquí que es como un formulismo, que lo tenemos como integrado. sí, Pero no, hay que pedir perdón sí, renunciando a tener la razón, porque el otro por te va a supuesto. decir que le hiciste no sé qué. Pues es coger No, ese claro, punto de humildad y decir, tú eres la santa hija de Dios y sí. no voy a querer tener razón. Sí, pero es como empezar a mirar y empezar a hacer ese acercamiento y no ver a tu hermano como un enemigo. Es como, me voy a ocupar de esto que me está quitando la vida, porque realmente el mayor veneno nos lo tomamos nosotros, quiero decir. Entonces, ¿por qué no decir, pues está bien, incluso si lo estamos hablando y tú crees que soy culpable, voy a decir, pues lo siento mucho, pero es que es mucho mejor esto, Ay, que sí. es con ese peso. Es que eso no nos lleva a nada, no nos lleva a nada. Entonces es como que no nos sale a cuenta estar en esa situación de ninguna de las formas. Y como bien decías, no hace falta hacer este acto, pero si estamos en una vida cotidiana y lo tenemos al lado y vemos que puede haber un acercamiento, pues también puede ser bonito, ¿no? Pero sí que es verdad que solamente con la intención de pedir al Espíritu Santo querer ver eso de otra forma, ya es muy, muy importante, ya es que te estás ocupando, ya es que quieres más paz. Entonces eso se me estaba ocurriendo y es como, pues que es bueno reflexionar sobre todo, ¿no? O cuando decimos, ay, sí, sí, pero es que yo esto ya lo he perdonado, pero claro, pero es que aun cuando la veo o aun cuando lo veo, o esto, es que esto fue tan fuerte que esto no lo puedo perdonar. Entonces no podemos decir, estoy mejor perdonando, pero no, o lo has perdonado o no lo has perdonado. O sea, el perdón a media no puede estar nunca, no puede estar. Y bueno, y yo quería hablar también, eh, bueno, pues del instante santo me apetecía mucho hablar de esto porque el instante santo nos permite transformarlo todo. Un ejemplo, por ejemplo, tenemos una situación pues, no sé, tenemos un juicio, tenemos una reunión, tenemos, pues nos vamos a ver con una amiga que hace tiempo que no nos vemos y realmente no estamos demasiado bien. ¿Qué hace nuestra mente? Rápidamente, rápidamente ya está haciendo toda su película para que aquello suceda ahí, de esa forma. Y además nos traemos toda la información de lo anterior y lo ponemos en el presente, cosa que no funciona de ninguna de las formas. Rosa María Wins dice eh, que el pasado existe en el presente con toda la traición y realmente es lo que ponemos. ¿Qué sería el instante santo común? Pedir, entra en mi mente, ayúdame a expresar estas palabras como tú lo harías, ayúdame a ver como tú lo harías, ayúdame a escuchar como tú lo harías, ¿no? Entonces, ese acto de escribir de nuevo y no coger ninguna información anterior, eso es maravilloso, hace que tú Es ponerse en abandones blanco, ir en es blanco, hacer un reset de la mente e ir en blanco a esta situación que tú preveías que no sé qué, ir en blanco. no participar en nada, o sea, sería como, estoy aquí, que suceda como la sorpresa con que un niño de golpe está enfadado y de golpe está feliz y quiere volver a jugar, ¿no? Es la inocencia, mirarlo desde la inocencia y no querer manipular nada. Y ocurren cosas muy, muy interesantes. Entonces, esa parte me parece increíblemente bonita, ¿no? Porque realmente, y esto lo aprendí, y no sé si lo aprendí yo cuando entiendo algo digo lo aprendí, pero podría decir lo entiendo, que si tú no traes el pasado de todo aquello y tú tienes a esa persona allí delante, tú no te puedes sentir mal con ella para nada, porque si tú, el pasado lo único que te provoca son las emociones
te va a ayudar a verla como no es realmente y como cosa que no es cierta, porque aquello ni siquiera ocurrió. Entonces, tenemos que como empezar de cero, empezar desde esa pureza y enfrentarnos, no enfrentarnos, sino vivir esa experiencia de esa situación más complicada, pues desde esa calma y diciendo, te lo voy a entregar todo, te lo entrego, por favor, habla tú por mí, haz tú por mí. Y yo para mí es uno de de las formas de perdón como que es un milagro, realmente suceden los milagros. Cuando esto ocurre, suceden los milagros y todo empieza a cambiar. Eh, digamos que el perdón, dime, Marci. Estaba buscando, Sí, porque me pareció que había en el curso un sí, sitio que decía que un instante santo vivido con, con plenitud es como el despertar, que sería que despertaríamos. exacto. Ah, es verdad, sí que lo recuerdo, sí que lo A ver recuerdo. si lo encuentro. Sí, Dice, sí, el instante santo es una miniatura del cielo, una ujú, miniatura del cielo, que se te envía desde el cielo. ujú. Pues sí. Y luego también decidir escuchar una sola voz. Sabemos que hacemos muchos cambios, ¿eh? Durante el día hacemos 1000 cambios, pero si tenemos la conciencia de decir con quién estoy ahora, quiero escuchar una sola voz, quiero escuchar esa voz, no quiero estar aquí a medias porque realmente no voy a conseguir nada. ¿Y qué más? ¿Qué más? Mm, la bendición. La bendición es otra forma de perdón. La bendición es desear lo mejor para tu hermano, lo que tú desearías para ti. O sea, lo mejor que tú deseas para ti, desearlo para él. Y ese olvidar esa situación es un beneficio para los dos. O sea, el beneficio es para los dos, no es solamente para ti, no, es para los dos y seguramente que a tu alrededor también puedes contagiar a alguien de hacer aquello de aquella manera, ¿no? O sea que es importantísimo porque Mira, además si tenemos en la aquí, mente que no esto, ocurrió y lo esto. vemos y estamos pendientes de que solamente estamos viviendo un sueño que podría ser perfectamente el que tenemos por la noche, ¿cuál es el real? Da lo mismo si es que es una Esto que situación. dices, hay una frase del curso que la tengo aquí anotada que dice, a todo aquel que perdonas se le concede el poder de perdonarte a ti tus ilusiones. Es decir, es perdonando al otro que yo voy sanando mis ilusiones y es verdad que al cielo vamos de la mano de aquel que De, creíamos que nos ha hecho lo peor, de aquel. Sin aquel es- no despertamos. Esto lo dice el curso muchísimas veces. Y es esto que es- decías tú de que el perdón no, beneficia tanto al que lo recibe como el que lo hace, ¿no? Como el que lo da. ese es el reto, ese es el reto. Pues sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? La oración. La oración es como... Pero esa oración sin forma, esa oración de decir, quiero ver esto de otra forma, esto me preocupa, entra en mi mente, ayúdame a ver esto de otra manera, esto no es real. La oración también estás liberando al otro, igual que es que nos sanamos con todas estas herramientas y vamos quitando, es el perdón, la única cosa que venimos a hacer aquí. Pero nos confundimos y pensamos que lo que venimos es a tener razón. Y muchísimos de los conflictos que hay, muchísimos de los problemas que hay, es porque queremos tener razón. Cuando quitemos esa autoimportancia de querer llevar la razón, yo creo que tenemos muchísimo ganado con esto, porque realmente es así. Es así. Y además estamos luchando por algo tonto porque ni siquiera es real. O sea, es hacer ese movimiento esa pequeña reflexión. Y es verdad que antes lo comentaba contigo, Marce, que cuando estamos estudiando el curso,
entras un poco en el automático, en decir, me ha ocurrido esto, voy a ver por qué me ha ocurrido esto, voy a ver qué ha pasado con esto, ¿no? Y entonces ya no queda en el aire, sino que todo lo contrario, es como que tienes la primera oportunidad que ves todo lo que está pasando, pero tienes la segunda opción de rectificarlo todo si quieres. Es que aquí ya no te puedes engañar, es como que ya estás en la labor y ya es imposible. Es Es, imposible volver atrás. Y es tienes un imposible. cambio de chip que ya es muy difícil volverlo a ver todo como lo veías, es verdad. Es Luego, explicar también que un tipo de perdón que explicamos hace dos semanas es la psicoterapia, que es un perdón guiado. ¿Eh? Este es otro tipo de perdón. sí, sí, sí. Y luego, Y otro tipo de perdón que para los estudiantes yo creo que es muy potente y que no hay que dejar de lado, es que cada una de las 365 lecciones que propone el libro son un tipo de perdón. Y en ellas claro, te explican ejercicios distintos de pon a tu hermano delante y totalmente. ahora dile todo lo malo que te parece. Y ahora sácale y mira al Cristo, Claro, ¿no? claro. Sí, Porque sí, sí. todo aquello que le has puesto es tuyo. Pero es que no tienes que estar culpable, ni tú ni él, por eso. No, Solo es un error que había en tu mente. Ahora ve al es Cristo. exacto. Es continuamente la psicoterapia nos ayuda a sanar nuestra mente y esa situación que estamos viendo fuera es la misma que tenemos dentro. Es decir, hey, olvídate que no está ahí, que lo tienes, que está ahí dentro, ¿por qué no miras dentro? Que seguro que lo vas a poder solucionar mucho más fácil, ¿no? Eh, con cada movimiento que hagamos, ya sea una psicoterapia, ya sea una oración, ya sea una expiación, ya sea un instante santo, no estamos haciendo otra cosa que, que liberarnos, digamos que limpiar todo ese sueño y eso nos aporta un poquito más de ese espacio de paz. Y eso nos aporta el ver a tu hermano y no tener ese conflicto, ¿no? Es como, wow, es mucho más fácil. Es difícil, pero que es verdad que te aporta, que es como, que te ¿Quién, aporta mucho, que te quién nos aporta, dice, quién nos dice que es difícil? ya, el ego, por supuesto, por supuesto, El ego el ego quiere que pienses que el está, justo es dificilísimo y que ah, perdonar es muy difícil sí, y que ya sí, estás bien como estás. claro. Y si empiezas a leer, no hay por dónde cogerlo. Ya solamente con el rechazo que hay del título, de esas palabras, de que parece complejo, pero que realmente te está diciendo, en cada lección te está diciendo lo mismo, te está diciendo lo mismo. Yo estoy Venga. contenta porque ahora me está pasando con la tercera leída llevo, que ya empiezo a ver un poco el lenguaje este poético, ya no me carga a mí antes este lenguaje poético, Ya, me ponía de los nervios, me ya, ponía y sí, ahora sí. ya a veces lo pillo, ya me gusta y todo. Pues sí, pues nada, que el perdón desvanece las ilusiones y tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí porque cuando hacemos un gesto de perdón, todo cambia, todo cambia, es que todo cambia. No sé Sí, si yo no, si solo te- añadiría, que es que ahora lo he visto aquí que lo tenía reseñado y digo, que el resultado, la consecuencia del perdón, siempre, siempre es el milagro, siempre es la paz, siempre es el cambio de percepción. Este es el gran regalo. Y el milagro no es solo que, yo pensaba que mi pareja era un pesado, pobre, ay, pobre Luis, ¿no? Pero, y ya no lo quiero pensar. No, no, no. El milagro es que a lo mejor él está haciendo un papel de pesado porque yo tengo un decreto aquí que dice que todos los hombres son muy pesados o son muy no sé qué. Y cuando yo sano esto, lo libero a él y me libero a mí y es el hombre más encantador del mundo, sí, el más activo y el más guay y el más, porque no, pues, no ha dejado nunca de ser el Hijo de Dios. Entonces claro, el milagro siempre, siempre va detrás del perdón y se
produce siempre, aunque a veces no lo veamos de una manera inmediata. Porque también dice el curso que a veces nos asustaríamos, ¿no? Hay milagros que no estamos preparados para ver. O a veces llevamos tantos años sosteniendo el bidón que hablábamos en los cimientos del cielo. Tenemos Sí, el sí, bidón tan lleno de la creencia, porque ya mi abuelo yo creí que era un pesado, y mi padre creí que era un pesado, y mis tíos y mis hermanos, y todos eran muy pesados. Y llevo desde niña haciendo este decreto, que por una vez que yo entregue la expiación y diga, pues esto es un error de mi mente de cuando yo era pequeña, no lo sano. Entonces es cuando me tengo que poner brava y repetir y repetir. Y esto ya lo entregué y quiero ver el milagro y que realmente se produzca la liberación del otro y la mía, ¿no? sí, porque al final son esos actores gratuitos que están haciendo ese papel para ti, que cuando tú Vaya papelón, has pobres. entendido, pobres, claro. Porque Y mira, el claro, papelón de pesado todavía, pero el papelón de asesino, el de violador, el de maltratador, el de desfalcador, el de ladrón de bancos. sí, es que cuando analizas todo, dices, madre mía, una persona que aborta ese bebé viene a cumplir solamente y elige a esa mamá para poder cumplir ese plan. Eh, es que en cualquier momento lo podemos ver, pero que lo que tendríamos que ver es recordar continuamente lo que somos, como tú bien has dicho la frase de la creación, acordarnos de lo que somos, acordarnos de lo que somos y dejar de querer tener razón, porque cuando quieres tener razón, ahí tenemos al ego impecable y impreso delante de nosotros, reclamando nuestro papel para él, que no es más que nuestra proyección que hemos creado nosotros mismos. Y que luego dices, madre mía, pero todo esto, pero si ni siquiera es real, si solo está en mi mente, por Dios. Pues Pues sí. sí, 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 Déjame sí. mirar qué hora tenemos. Espera. Uy, son las -10 ya. Las 6 menos 10. Pues Ay, vamos a ir acabando. sí, Déjame mirar si hay alguna pregunta por aquí. No, que yo sí. vea, ¿no? Bueno, Ok, pues me gracias relento. a todos los que nos habéis acompañado Sí, y ya sabéis que si no lo habéis visto todo, quedará subido al canal de Instagram de @mercedvendrell y nos vemos el jueves que viene. No sé, si tenéis alguna sugerencia de que hablemos de algo, la podéis hacer pues también en este canal de Instagram. Y si no, pues no sé, veremos de qué hablamos, ¿no? Carmencita, pues seguiremos hablando de algo seguiré. relacionado con el curso. Seguro que sí. Yo diría que tenemos que ralentizar esas acciones rápidas que tenemos porque eso nos hace que aún nos pongamos, nos impregnemos más de lo que queremos liberar, ¿no? Coger un poquito de ese espacio, recordar lo que no somos eso, y olvidarnos de tener razón y ver a nuestro hermano como el Hijo de Dios que es. O sea, hay cosas claves que nos van a ayudar, Y porque yo luego lo puedo no recibir en mí olvidarnos de pedir ayuda al Espíritu. totalmente. Muéstrame Es que esto de otra manera, muéstrame esto de otra manera, porque a mí me parece que me está matando, a mí me parece que me está faltando el respeto. Muéstrame esto como tú lo ves. Acordaros que no lo podemos hacer solos, que tiene que ir siempre de la mano del Espíritu. totalmente, porque si no iría de manos de... Sí. Y entrenar este instante santo que os vais a sorprender, por favor. Es como entregaros, olvidaros, como si os hubiesen limpiado y el aire fresco llega y ese momento de crear algo realmente bonito de manos del Espíritu, por supuesto que sí. Y no nos olvidemos que nos va a aportar mucha más calma, mucha más paz. Qué bien, pues así lo haremos, Carmen. Pues sí, Mm, pues Lo la semana tomamos, lo que tomamos. viene un poquito más. Pues el jueves que viene un poco más, eso. Exacto. Nos vemos y eso, si habéis llegado tarde, lo tenéis grabadito. En Eso 2 minutos está colgado. Chao, hasta el es. jueves. Adiós, Carmen, gracias. Gracias a ti, Adiós, Martín. Adiós. adiós, Gracias a adiós. todos. Gracias Adiós. a todos, sí.
Ahora no lo puedo cerrar. Espera, que no sé cómo cerrarlo. Ahora no me sale lo de cerrarlo. Espera. Dios, ¿por qué no lo puedo cerrar? Bueno, ahora me peleo para cerrarlo. Sí,